En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas de genética de poblaciones relacionados con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Este principio sirve para estudiar la composición genética de una población. Para entenderlo vamos a recordar qué ocurre con las proporciones de los alelos en un cruzamiento entre dos individuos y a extrapolar esta situación al conjunto de individuos que constituyen una población. Cuando llevamos a cabo un cruzamiento entre dos heterocigotos, vemos que cada uno de ellos produce dos tipos de gametos, el que porta el alelo A mayúscula y el que porta el alelo A minúscula. La proporción de cada uno de esos alelos es por tanto 0,5, 50%, tal y como se muestra en este cuadro de Punnett. Al unirse, dan lugar al 25% de individuos homocigotos dominantes, al 25% de individuos homocigotos recesivos y a un 50% de heterocigotos, esto es, las conocidas proporciones 1-2-1. Utilizando el mismo cuadro de Punnett, podemos ver cómo cambiaría la proporción de alelos en una población. Tenemos que considerar en ese caso la proporción en la que se encuentran los alelos en la población. Es lo que denominamos frecuencia alélica. Asumiendo que para un gen determinado solo existen dos alelos en esta población, vamos a llamar P a la frecuencia alélica de A mayúscula y Q a la frecuencia alélica de A minúscula. Al permitir que se produzcan todos los cruzamientos posibles entre individuos de la población, vemos que la proporción de los distintos genotipos, esto es la frecuencia genotípica, será para los homocigotos A mayúscula P al cuadrado, para los heterocigóticos 2pq y para los individuos homocigóticos recesivos q cuadrado. El equilibrio de Hardy-Weinberg dice que estas serán las frecuencias y que además se mantendrán constantes siempre y cuando la población sea panmíctica. La panmixia es un concepto teórico utilizado para describir a una población con un número infinito de individuos, con apareamiento aleatorio, es decir, cualquier individuo tiene igual probabilidad de cruzarse con cualquier otro, y sobre la que no actúan fuerzas evolutivas, esto es, ni mutación, ni migración, ni selección. Para terminar con el repaso teórico sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg, vamos a observar esta gráfica en la que se muestran las frecuencias genotípicas para todos los pares posibles de P y Q que sumen 1. La frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes se muestra en color azul, la de heterocigotos en verde y la de homocigotos recesivos en amarillo. El equilibrio de Hardy-Weinberg implica que para cualquier valor de P y Q de partida, una población alcanzará el equilibrio en una sola generación, y las frecuencias genotípicas en este equilibrio serán P cuadrado, 2pq y Q cuadrado. Por ejemplo, para un valor de P igual a 0,3 y Q 0,7, las frecuencias genotípicas en el equilibrio serán 0,09, 0,42 y 0,49 para homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos respectivamente. Mientras que para un valor de P igual a 0,8 y Q 0,2, la frecuencia genotípica en el equilibrio serán 0,64, 0,32 y 0,04 para homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos respectivamente. Y así para cualquier par de valores de P y Q. Ojo, porque un error muy frecuente es pensar que si P cuadrado más 2pq y Q cuadrado suman 1, la población se encuentra en equilibrio. Nada más lejos de la realidad. Para cualquier par de P y Q que sumen 1, esto siempre será verdad, ya que P cuadrado más 2pq más Q cuadrado es el resultado de elevar al cuadrado P más Q. Es decir, lo mismo que elevar 1 al cuadrado. Ahora que conocemos la base teórica del equilibrio de Hardy-Weinberg, vamos a resolver dos tipos básicos de problemas que se nos pueden plantear. En el primer tipo de problema, sabemos que la población se encuentra en condiciones de equilibrio y tendremos que calcular las frecuencias genotípicas esperadas. Así, por ejemplo, en este problema disponemos de las frecuencias genotípicas de estos tres genotipos. Tenemos un 24% de individuos homocigotos dominantes, un 32% de heterocigotos y un 44% de homocigotos recesivos. Nos preguntan qué ocurrirá con las frecuencias genotípicas en una situación de equilibrio. Esto es, recuerdo, cuando haya apareamiento aleatorio, un tamaño de población muy grande y ausencia de fuerza evolutiva. Pues bien, a partir de la frecuencia de los genotipos podemos calcular las frecuencias alélicas de partida de esta población. P, la frecuencia alélica de A mayúscula, la calcularemos teniendo en cuenta todos los individuos homocigotos dominantes, que solo portan este alelo. Esto es 0,24.
más la mitad de los individuos heterocigóticos, que solo portan un alelo A mayúscula. Esto es 0,32 partido 2, igual a 0,4. De igual manera, Q, la frecuencia alélica de A minúscula, será calculada teniendo en cuenta todos los individuos homocigotos recesivos, 0,44, más la mitad de los heterocigotos, esto es 0,32 entre 2, que da un total de 0,6. Queremos saber, una vez establecidas las condiciones del equilibrio, cuáles serán las frecuencias genotípicas esperadas con estas frecuencias alélicas de partida. En ese caso, las frecuencias genotípicas serán p al cuadrado para los homocigotos dominantes, esto es 0,4 al cuadrado, 0,16, 2pq para los heterocigotos, 0,48, y q cuadrado, es decir, 0,36 para los homocigotos recesivos. Existe un segundo tipo de problemas en los que nos van a facilitar las frecuencias genotípicas observadas en una población y a partir de ellas tendremos que determinar si la población se encuentra en equilibrio o no. Por ejemplo, en este ejercicio nos dan una muestra de 1000 individuos y nos dicen que 326 personas pertenecen al grupo sanguíneo M, 470 tienen un fenotipo MN y 204 tienen el fenotipo N. Nos preguntan si esta población está en equilibrio. En primer lugar, hemos de calcular las frecuencias genotípicas. Una frecuencia es un porcentaje, así que obtendremos esta frecuencia genotípica dividiendo el número de individuos de cada genotipo entre el total de individuos de la población. Usando estos datos calculamos las frecuencias alélicas tal y como hemos hecho en el problema anterior. P será igual a la frecuencia genotípica de homocigotos dominantes más un medio de la de individuos heterocigóticos, 0,56. Del mismo modo, Q será igual a la frecuencia genotípica de homocigotos recesivos más un medio de la de individuos heterocigóticos, 0,44. Calculamos entonces las frecuencias genotípicas en el equilibrio. Nuevamente, p cuadrado para homocigotos dominantes, 2pq para heterocigotos y q cuadrado para homocigotos recesivos. Para determinar si la población se encuentra en equilibrio vamos a utilizar la prueba estadística de chi cuadrado. Esta prueba nos permite evaluar la bondad de un ajuste, es decir, ver en qué medida se ajustan los datos observados a una distribución teórica o esperada y la probabilidad de que la diferencia entre los valores se deba al azar. La pregunta que puede responder este tipo de test sería algo como: ¿podrían los datos observados corresponder a los de una población en equilibrio? Es entonces cuando tengo que plantear dos hipótesis. La hipótesis nula, h sub 0, podría ser: los datos se corresponden a una población en equilibrio. Mientras que la hipótesis alternativa sería: los datos no se corresponden a una población en equilibrio. Vamos a comparar los valores observados con los esperados por el equilibrio. Es importante recordar que para hacer la comparación hemos de usar valores absolutos. Ya disponemos de los valores absolutos observados. Para obtener los valores absolutos esperados, multiplicamos las frecuencias genotípicas del equilibrio por el número total de individuos de la población. Así tendremos los valores observados y esperados listos para realizar el test. El valor experimental de chi cuadrado se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula: sumatoria de observados menos esperados al cuadrado partido esperados. Vamos a comparar este valor experimental que obtengamos con el valor de chi cuadrado teórico. Este valor de chi cuadrado teórico lo vamos a extraer de la siguiente tabla, utilizando un 95% de confianza, lo que es lo mismo un nivel de significancia de 0,05. Esto indica que hay solo un 5% de probabilidad de concluir que los datos se ajustan a la hipótesis por azar. Y vamos a utilizar un grado de libertad. Los grados de libertad se corresponden con el número mínimo de variables que necesitamos conocer para calcular el resto. En este caso, conociendo P, sabemos Q y viceversa, por lo que los grados de libertad serían igual a 1. Cuando el valor de chi cuadrado experimental es menor que el valor de chi cuadrado teórico, como sucede aquí, se acepta la hipótesis nula. En este caso, esto quiere decir que nuestros datos se ajustan a lo que habíamos propuesto. Esto es, la población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. Aunque resulte complicado pensar que una población natural puede acercarse a condiciones de panmixia, el equilibrio de Hardy-Weinberg es muy utilizado en estudios poblacionales y sirve para determinar la influencia de fuerzas evolutivas sobre un locus determinado.
Por ejemplo, si encontramos un genotipo en mucha mayor frecuencia de lo que esperaría el equilibrio, podríamos pensar en una selección a favor del mismo.